Los incidentes de este fin de semana en el clásico entre la U y la UC, distintas autoridades han pedido hacerse cargo de la problemática que significa la violencia en los estadios, tan vieja y tan grave, ¿no? Un problema hasta ahora sin solución. Han pasado los tiempos, los equipos, los técnicos, los jugadores, los gobiernos y sigue sin solución. La NFP expuso su mesa de seguridad. Según lo oficializó el ente rector del Fútbol Nacional, las medidas apuntan desde integrar los sistemas de control de acceso a todos aquellos que estén con prohibiciones legales vigentes, cosa que uno supone que ya estaba, retomar el Registro Nacional de Hinchas, lo mismo, y trabajar en la normativa a través del Ministerio del Interior para cambiar la preparación y calificación de la seguridad privada. Bueno, desde el Ministerio del Interior también adoptarán algunas de las medidas que se tomarán tras estos incidentes en el Ester-Roa de Concepción. Será oficiar al CERNAC para devolver el valor de las entradas a quienes no pudieron disfrutar del evento y pagaron, viajaron, etc. Y mantener en su cargo a la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas. Además, Manuel Monsalve, ministro subrogante del Interior, hizo un llamado a radicar las responsabilidades en quienes corresponden, es decir, en los clubes organizadores, según él. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Bueno, y esta mañana, a las 8:30 de la mañana, puntual, se esperaba, y así fue, que el Banco Central entregara la información del famoso IMASEC, que, para los que no sepan, no estén familiarizados, se trata de el índice mensual de actividad económica, un poco el termómetro de cómo estuvo la actividad económica, la maquinita de la economía de este país, cómo funcionó. Esto era para marzo, porque tiene un rezago en la medición. Y este IMASEC, lamentablemente, como dice ahí, fue malo, fue muy malo, fue 2,1 negativo. ¿Por qué fue muy malo? Bueno, porque el decrecer es malo per se, pero porque además estaba incluso más malo de todo el rango de apuestas o de posiciones que habían tomado los expertos en el mercado, distintos actores del mercado, que estaban entre el 1,7 negativo, el 2% negativo, dio 2,1 negativo. Se ha generado una polémica si estamos ya técnicamente en una recesión o no. No sé hasta qué punto esa discusión sea lo relevante, sino saber por qué estamos marcando este negativo en 2,1 y cuáles son las perspectivas hacia adelante. Para eso invitamos a Germán González, economista, coordinador macroeconómico de Clapes UC. Germán, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar acá. Gracias. Pues mira, tú que eres profesor y economista, bien experto, para salir rápidamente de esta discusión, que puede ser semántica o no, tú me dirás si estamos técnicamente en recesión. Hay una discusión de cómo se mide eso. ¿Por qué no nos respondes ahí primero? No estamos técnicamente en recesión. No estamos. No estamos. Está un poquito bajo, no sé si es mi retorno o tú estás un poquito bajo ahí. Sí, ahí se oye mejor o no. Vamos. No, digo que no estamos en recesión. La recesión técnica se define como 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, medida de un trimestre respecto del trimestre inmediatamente anterior. Ya, o sea, tenía que ser más negativo que el trimestre que nos precedió, que es octubre, noviembre, diciembre. No más negativo, sino que debe tener una caída respecto del trimestre anterior. Por eso, es decir, más malo que sí, una caída ya. Okay. Entonces, claro, y eso no es lo que está ocurriendo, de hecho, pero creo que es importante poner un poco en contexto cuál es la situación de la economía. Y la situación de la economía, si uno se remonta a inicios del año pasado, 2022, que a su vez veníamos de un crecimiento 2021 muy alto, cercano a 12%, Lo que pasó es que durante los primeros 3 trimestres del año pasado la economía cayó consecutivamente, cayó un trimestre respecto del otro, y el peor trimestre del año 2022 fue el tercero. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es un hecho factual, y por eso uno escucha muchas veces al ministro de Hacienda decir que lo peor quedó atrás, porque efectivamente los datos que tenemos muestran que la mayor caída de la actividad económica se produce en el tercer trimestre del 2022, cuando la economía estaba en medio, si recordamos, del debate del plebiscito constitucional, ¿verdad? Ese era el periodo de... Nosotros en Clapes medimos la incertidumbre económica, alcanzó el máximo histórico en ese momento, por ejemplo. Y también la economía se contrajo de manera muy significativa.
En el cuarto trimestre del año pasado la economía no creció ni se contrajo, ¿verdad? Y eso marcó como un piso de este ciclo. Y en el primer trimestre del 2023, respecto del cuarto trimestre del año anterior, hubo una leve recuperación. Ahora, ¿por qué cae la economía? Porque si nos comparamos el primer trimestre contra el primer trimestre del año anterior, estamos abajo. Es el 2,1 es eso. Estamos comparando enero, febrero, marzo del 2023 con enero, febrero, marzo del 2022. Eso hace caer, o eso demuestra una caída del 2,1%, no sobre el que lo precede. Bueno, casi, Matías, porque en realidad lo que conocimos hoy día fue el IMASEC de marzo. Solo el mes de marzo, claro, es marzo, respecto de marzo del año anterior es una caída. Sí. ¿No? Pero el trimestre, yendo al punto que tú señalas, fue una caída de 0,9%, ¿verdad? Respecto del primer trimestre del año anterior. Entonces, efectivamente estamos cayendo en 12 meses, pero, digamos, secuencialmente la caída de la actividad económica se produjo durante buena parte del 2022 y en el margen tenemos un leve repunte de la actividad. Ahora, yo creo que más allá de esa discusión, creo que es importante aclararlo porque, digamos, técnicamente si uno mira los países desarrollados usan mucho esta definición, la usan en los términos que acabo de señalar, en términos del crecimiento de la actividad trimestral desestacionalizada. Nosotros no estamos muy acostumbrados a medir esa cifra, pero más allá de esa discusión, creo que es importante que cuando uno mira el nivel de actividad económica de marzo de este año, el que acabamos de conocer, es exactamente igual al que había en septiembre del 2021. Por lo tanto, en una mirada más larga, más allá de estas fluctuaciones, lo cierto es que la economía está bien estancada y se proyecta que este año el crecimiento sea cercano a cero, ¿verdad? Y por lo tanto eso creo yo que es, digamos, el gran tema que debiera preocuparnos, que hay una economía que más allá de las fluctuaciones y esta discusión trimestral que estamos teniendo, no crece y no se espera que crezca tampoco este año 2023. Germán, recién hablaste de que en Claves UC miden el nivel de incertidumbre y que para la época de septiembre del año pasado, que sabíamos que estábamos en votaciones, en un plebiscito, marcó el máximo histórico. ¿Cómo estamos respecto de, ahora que estamos por votar, respecto de ese nivel de incertidumbre? ¿Se ha mejorado? Ha mejorado bastante, se ha reducido bastante la incertidumbre económica. Para poner órdenes de magnitud, el índice promedio de incertidumbre económica estaba en torno a 100, tuvo su primer salto en octubre del 2019, ahí tuvimos un aumento importante de la incertidumbre en medio del estallido social. Como dije hace un rato, el máximo se alcanzó en julio del año pasado, donde alcanzó niveles cercanos a 400 puntos y hoy día estamos más cerca de 200 puntos. O sea, estamos con un nivel de incertidumbre que es mayor al que había pre-estallido social, pero significativamente menor de los máximos que se alcanzaron tanto durante el estallido como en la discusión del plebiscito constitucional. Ese es un factor que puede frenar o no, dependiendo cómo le vaya ese índice, el crecimiento de la economía. Otro es, crudamente hablando, de la inversión, ¿no es cierto? ¿Cómo está la inversión? Porque es re que te contra importante el combustible de la inversión para que las economías crezcan. ¿Cómo vamos ahí? Las proyecciones para este año no son muy positivas, ¿verdad? Se espera que este año la inversión caiga, aunque cabe recordar que el año pasado también se proyectó una caída de la inversión y terminó finalmente creciendo. Entonces, el año pasado terminó un poco mejor de lo que proyectábamos, el Banco Central y otros organismos, pero para este año se proyecta una caída de la inversión y efectivamente eso tiene que ver con estos niveles de incertidumbre que todavía están altos y también con, digamos, una serie de indefiniciones que hay en el ámbito político-económico, pero también con una política monetaria del Banco Central que tiene las tasas de interés en niveles muy altos, ¿verdad? Y eso encarece el costo del crédito. Y precisamente eso es lo que busca el Banco Central, ¿verdad? Busca enfriar la economía porque, digamos, tenemos niveles de inflación que son también insostenibles y que generan mucho daño a la población. Entonces el Banco Central tiene tasas de interés que son muy altas buscando frenar la economía y eso lo hace por la vía de encarecer el crédito tanto para las personas como para las empresas. Y eso, ¿verdad?, tiene como consecuencia que este año muy probablemente tengamos, claro, una caída del consumo y también de la inversión, efectivamente. Hoy justamente una persona me preguntaba, ¿en el mediano plazo se ve un retorno de las tasas a lo que estaba previo al brote inflacionario que tuvimos,
cuando había tasas, no sé, en los hipotecarios en torno al 2%, incluso menos, pero por ese barrio. ¿Tú lo prevés? ¿Ustedes en CLAP han hecho estudios? ¿Cuándo podremos ver nuevamente tasas más moderadas? A ver, primero creo que es importante señalar que el momento de los recortes de tasa se ha venido postergando claro. sistemáticamente. Nosotros hemos hablado anteriormente y pensábamos que la baja de tasas venía antes. Y hay que ser sincero con eso. Y lo que está pasando es que la inflación está siendo más persistente, Sí, está porfiada. quedándose alta por más tiempo, claro. Entonces, la primera cosa que hay que señalar con mucha claridad es que mientras la inflación no baje, las tasas de interés no van a bajar. Ahora, ¿qué es lo que proyecta el Banco Central y que también estima el mercado? Que esto empiece a ocurrir en algún momento del segundo semestre. En particular, ¿verdad? Dadas las reuniones del Banco Central, hoy día se espera que ya sea en la reunión de julio o en la de septiembre, el banco empiece a bajar las tasas de interés de forma muy gradual, siempre condicional a que la inflación baje. Y ya el próximo año debiéramos tener tasas, digamos, bastante más bajas de las que tenemos hoy día, acompañado también de una inflación que se acerca a la meta del banco del 3%. Ahora, respecto de las tasas de crédito hipotecario, recordemos que hay un tema adicional que no tiene que ver solo con la política monetaria, sino que también con los retiros de fondos previsionales, que redujeron, ¿verdad?, el monto de recursos disponibles que en parte se destinan para los préstamos de crédito hipotecario, y eso va a tomar bastante más tiempo en recuperarse. Hay estimaciones que hablan de 5, 6, incluso 7 años para recuperar los retiros de fondos previsionales que se sacaron y que básicamente al haber menor liquidez disponible y menos recursos para préstamos para distintas actividades, incluyendo los préstamos hipotecarios. 6, 7 años para recuperar niveles de tasa previos al brote inflacionario, de los retiros. Exactamente, considerando los retiros de fondos previsionales. Si entramos con la lupa en el IMASEC de marzo, el 2,1 negativo, la minería es uno de los responsables. ¿Por qué? Y si es la minería, ¿por qué? ¿Y cuáles otros ven ustedes como los que están haciendo de alguna manera más ralentizar la máquina completa? Sí. A ver, los dos sectores que se contraen con más fuerza en marzo y que inciden en esta caída son la minería y el comercio. Sí. En el comercio, voy a partir por el comercio, inmediatamente me refiero a la minería. Hay una historia que es un poco más conocida, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con el comercio? El comercio se está ajustando a niveles más sostenibles después de un boom que tuvo como consecuencia de la transferencia fiscal, el IFE universal, los retiros de fondos previsionales, ¿verdad? Ese contexto de expansión del gasto, tasas de interés bajas en un momento, se está normalizando. También, ¿verdad?, el alza de tasas que comentábamos también está permitiendo, digamos, este ajuste del consumo. Entonces estamos en un proceso de ajuste del consumo hacia niveles más sostenibles y eso se ve reflejado en las cifras de consumo. Por otro lado, ¿cierto? ¿Y la minería? Claro, la minería es un sector muy volátil que depende de condiciones de oferta, naturalmente, como paralizaciones, problemas productivos, que tiene en el corto plazo es muy difícil de proyectar. Pero dicho eso, la minería tiene un problema estructural que hemos venido viendo hace bastante tiempo, y es que la producción minera está cayendo sistemáticamente. O sea, en un mes en particular uno puede ver saltos en la producción, caída en la producción, pero más allá de eso, ¿verdad?, la tendencia de la producción es a la baja. Y lo que estamos viendo entonces hoy día es el reflejo de la falta de inversión en el pasado. No es algo que se atribuya a este gobierno ni mucho menos, sino que Chile, por distintas razones, ha estado invirtiendo menos de lo que debería en el sector minero, y eso se está reflejando en que la incidencia de la minería en el crecimiento de la actividad económica está siendo cada vez menor, y por lo tanto yo creo que hay un llamado de atención. El sector minero es un sector importante, no solo por los efectos directos que genera la actividad económica, sino que también por las externalidades positivas que genera, y se requiere más inversión en ese sector. Germán, ¿esto incorpora minería metálica y no metálica? Y con esto me refiero el último boom del litio, aquel de los $5.000 millones en impuestos. ¿Está incluido en esta actividad económica? Está incluido, pero recordemos que para medir la actividad económica lo que interesa es la producción, ¿verdad? No el precio. No los precios. El precio. Sí, claro, pero me imagino que a mayor precio, o sea, la demanda internacional hace que estemos vendiendo todo lo que podamos. O sea, hay incentivos para tener la producción a tope. Exactamente, pero las cifras de el INE, que publicó las cifras de actividad sectorial,
señala que la caída de la actividad minera del mes de marzo se debe principalmente a la minería metálica, por lo tanto no es tanto el tema del litio. Y dentro de la minería metálica hay factores relacionados con problemas productivos, baja ley del mineral. Baja ley. Están envejeciendo las minas, claro. Exactamente, y eso es algo que es bastante recurrente y vale señalar que prácticamente la mitad de la caída del IMASEC se explica por el sector minero. Ahora, eso no se puede extrapolar a todos los meses, a veces la producción se recupera el mes siguiente y por eso son cifras un poco más volátiles, pero eso no nos debe hacer perder de vista que hay un problema más estructural de falta de inversión, ¿verdad?, en el sector minero, y ahí hay espacio, ¿verdad?, para invertir más y generar una mayor capacidad de crecimiento, efectivamente. Germán González, coordinador macroeconómico de Claves UC, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, que estén muy bien. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Chao, muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marcos Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos de inmediato con este resumen informativo aquí en Medianoche y mucha atención con lo siguiente porque casi 1,5 millones de personas se va a ver beneficiados por el bolsillo familiar electrónico. Es un aporte mensual que ya comenzó a regir y que se va a extender hasta 2024. El alza en el precio de los huevos, la margarina, el té, la cebolla y otros tantos alimentos ha remecido el presupuesto familiar. Pero, ¿cómo subsanar tanto gasto? Comenzó la repartición del aporte al bolsillo electrónico de la cuenta RUT. 13.500 pesos mensuales por beneficiario o por carga. Una ayuda que llegó para reemplazar el aporte a la canasta básica. ¿Qué es el aporte al bolsillo familiar electrónico? Es un beneficio que recibirá mensualmente en un espacio dentro de su cuenta RUT, paralelo a su saldo habitual, y que le complementará en un 20% cada compra presencial. Pero ojo, solo para alimentos. Por ejemplo, si usted gasta 10.000 pesos en verduras, la plata del bolsillo electrónico le aportará 2.000 pesos, por lo que por esa compra en realidad solo gastará 8.000. Es un monto que está dado por ley y es fijo durante todo el año porque precisamente lo que se había acordado el año pasado con el bono canasta básica protegida era un monto variable en función de la inflación y por lo tanto habría sido mucho más chico si hubiésemos mantenido esa fórmula. Hoy en día, cierto, la inflación en 12 meses ya es bastante menor de 20%, pero sin embargo ese es el descuento que ofrece el bolsillo familiar electrónico. ¿Cuáles son los requisitos para obtener este beneficio? Ser beneficiario de la asignación familiar permanente y asignación maternal. Ser beneficiario del subsidio familiar. También familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades y las pertenecientes al subsistema Chile Solidario. Y al cierre de ayer se habían realizado 281.000 transacciones en un día feriado y había funcionado perfectamente, así que estamos muy contentos con el comienzo y el inicio de este beneficio y esperamos que esto sea efectivamente una innovación de política pública que permita beneficiar a cientos de miles de chilenos. Más de 1.400.000 personas podrán acceder a este subsidio. Miles de familias que podrán administrar cuánto y cuándo gastarán ese dinero. Un monto que se acumula en caso de no usarse en un mes en la totalidad del monto. Es decir, si es que me queda un saldo a finales del mes, por ejemplo, de mayo, ese monto se acumula para el mes siguiente. A comienzo de cada mes se carga el monto correspondiente y por defecto, cuando le depositen el saldo, estará activado para ser utilizado en un 20% por compra. Pero a través de la página de Banco Estado o la aplicación puede desactivarlo y ocuparlo más adelante. ¿Qué pasa si no tengo plata en mi cuenta RUT? Nada. Usted puede decidir utilizar la totalidad del saldo disponible en el bolsillo en caso de no tener dinero en la cuenta RUT. Esto no va a ser el final de los apoyos a las personas que tienen necesidad. Seguimos continuamente trabajando para ir agregando nuevas iniciativas. Una medida parte del plan de seguridad económica del gobierno que por ahora se mantendrá hasta abril de 2024 para enfrentar el alza de los alimentos y ayudar mes a mes a aliviar el bolsillo. Durante el fin de semana aumentó la tensión en el paso fronterizo de Chacayuta. Más de 200 migrantes se mantienen varados en esta zona a la espera de que Perú autorice su ingreso. Y aunque aún no se vislumbra una solución a esta crisis, desde el gobierno aseguran que existe una buena disposición de los vecinos para llegar a un acuerdo. Choferes peruanos están retirando las bolsas.
hay enfrentamientos, los choferes en estos momentos. Avanza la policía, empiezan a lanzar piedras los ciudadanos venezolanos. Estos registros muestran el enfrentamiento entre un grupo de transportistas peruanos y migrantes que desde hace varios días se encuentran varados en el paso fronterizo de Chacayuta. En estos momentos continúan lanzando piedra a los migrantes acá. Un migrante de origen venezolano resultó herido y la policía peruana debió intervenir para detener el enfrentamiento. Teníamos 10, ahora tenemos 1000 delincuentes. No saben ni respetar a la policía, no saben respetar un uniforme. Y así quieren pasar. Estamos protestando pacíficamente y de allá los civiles peruanos empezaron a lanzar piedras. Ya, claro, obviamente empezaron a lanzar piedras, nosotros arremetemos de nuevo. Durante el fin de semana, la tensión en Chacayuta escaló a uno de sus puntos más álgidos y este martes se registraron nuevos bloqueos de ruta que también afectaron a automovilistas chilenos. Llevo 4 horas y media aproximado acá esperando. ¿Con quiénes estaba al principio? Con mi esposa y mi hija, que veníamos al medio de Batagna. Mi hija con mi esposa se devolvieron caminando para evitar todo eso, no arriesgarla, pero el vehículo estaba detenido. Y le lanzaron una piedra. Sí. Algunas familias llevan cerca de 2 semanas varadas en este sector a la espera de que Perú autorice su ingreso. En su mayoría buscan retornar a Venezuela. Entré a Chile por caminos inhabilitados, pero yo tengo mi autodenuncia, tenía mi contrato de trabajo y decidí regresarme a mi país, pero nos encontramos con esta situación y no tengo plata para regresarme. Lo único que nos mueve a estar aquí, a esperar y no tomar caminos irregulares es porque, primero cuando ingresamos ya vivimos la experiencia y segundo porque queremos salir como debe ser e ir a nuestro país, Venezuela, es lo único que nos ocupa en estos momentos. El paso de los días agudiza aún más a la crisis. Son cerca de 200 personas que se mantienen en el lugar a la espera de una solución. El que venga a ver esto se va a dar cuenta que no es... porque es que no está dentro de los derechos humanos. Estamos comiendo con lo que nos trae la gente que viene de Chile y fundaciones, iglesias. Hemos definido varios pasos, 4 al menos, a hoy, ¿no es cierto?, para poder desde, ojalá mañana, hacer entrega de alimentos a las personas que están acá, entregar agua, ¿no es cierto?, en conjunto con el municipio de Arica, realizar la limpieza en el sector. Las autoridades chilenas iniciaron el proceso de enrolamiento para identificar a los migrantes que desean abandonar nuestro país. Tener más puntos de control en la frontera que nos permitan tener una migración ordenada, regular y segura. Para nosotros es fundamental estos puntos de control que nos van a permitir enrolar a las personas que se encuentran indocumentadas, saber quiénes son las personas que están en nuestro país. Las negociaciones para establecer un corredor humanitario con Perú continúan, al igual que una salida diplomática con Venezuela. El gobierno informó que funcionarios de la embajada de ese país ya se encuentran en la zona realizando entrevistas y recabando información para avanzar en un acuerdo que les permita a estos migrantes volver a casa. Es voluntad del gobierno de Chile construir los acuerdos que permitan lo que los ciudadanos que están en la frontera quieren, que es volver a sus países. Para esto se requiere sin duda la participación del país de origen, en este caso particularmente de Venezuela. Hemos mantenido en reserva las conversaciones. Sin embargo, les puedo informar que ellas nos han permitido observar una buena disposición de nuestros vecinos. El gobierno confía en llegar a un acuerdo con Venezuela para el traslado aéreo de los migrantes. Por lo pronto, se mantendrá la entrega de alimentos y los operativos médicos de la Seremi de Salud para evitar una crisis sanitaria. Chile elige. Quedan pocos días para las elecciones de consejeros constitucionales. El Partido Republicano para muchos podría dar la sorpresa este domingo 7 de mayo. ¿Podrá la oposición alcanzar los 30 escaños que le permitan dirigir el debate constituyente? ¿Cuál es la apuesta del oficialismo? En la recta final se suma también otra pregunta. ¿Qué efectos podría tener esta elección en el gobierno? Se harán sentir los republicanos en esta elección. Irrumpirá el PDG tal como lo hizo en el Congreso. ¿Qué consecuencias generará la separación de listas en el oficialismo? ¿Qué impacto tendrá esta elección en el gobierno? Preguntas que se han hecho recurrentes y que se intensifican en la recta final de la campaña para consejeros constitucionales. Para los expertos, las cifras que le dieron el triunfo al rechazo serán factor el próximo domingo.
Ese resultado debiera influir sobre el que tengamos el domingo en la noche en términos, digamos, generales, en una relación 60-40 que traducido a escaños, eso da, porque son 50 escaños lo que están en disputa, da una relación 30 para la oposición y 20 para el oficialismo más o menos. Con 30 escaños en su poder, la propuesta constitucional se inclina a favor de las ideas opositoras. Por eso, el oficialismo redobla esfuerzos, porque en una convención de 50 miembros, obtener 21 representantes le da poder de negociación. El oficialismo podría tener el poder de bloquear o de vetar algunas de las iniciativas que se discutan en el Consejo Constitucional. Por eso los partidos con pizarra en mano enfrentan la última semana de campaña. La lista Chile Seguro, por ejemplo, compuesta por la UDI, RN y Evópoli, de acuerdo a estudios y propias proyecciones, podrían alcanzar entre 15 y 18 escaños. Nosotros tenemos la impresión de que las fuerzas de oposición vamos a ser superiores a las fuerzas de gobierno. Si vamos a llegar a los 30 que se requiere para tener quórum, es bien improbable. Escepticismo de alcanzar esa meta, Chile Vamos y Republicanos por estos días se enfrentan por ser líderes en su sector. El partido de José Antonio Kast está en la mira de varios analistas por la sorpresa que podría dar, tanta que el oficialismo no ha escondido su preocupación por su eventual posicionamiento. Tenemos que actuar unidos porque si obtenemos más de 30 escaños, no solo lideraremos el Consejo, sino que la ciudadanía también nos va a evaluar por capacidad de gobernabilidad del sector. Y muy importante recuperar la estabilidad, y eso lo hacen aquellas fuerzas políticas que son capaces de dialogar, que son capaces de trabajar desde el sentido común. A la ecuación también se suma el Partido de la Gente, que según proyecciones internas podría obtener entre 3 y 5 representantes. Lo que hemos tratado de establecer durante todo este tiempo es que nos paramos en el centro como partido político que quiere dialogar con todos los sectores políticos. Si hay una propuesta de desarrollo dentro del proceso constitucional que es buena para las personas, nosotros la vamos a apoyar, si viene de la izquierda o venga de la derecha. Eso no nos perdemos un minuto. La preocupación es alta en el oficialismo. Una de sus listas es Todo por Chile, conformada por el PPD, los radicales y la DC. Nosotros tenemos una visión muy conservadora, muy cautelosa de los resultados del 7 de mayo. Como lista se estaba bordeando en los últimos análisis que pudiésemos sacar 7 en total. Somos una centroizquierda moderada, una centroizquierda que aprueba cambios, que aprueba reformas, pero no refundaciones. Y queremos, por cierto, analizar cómo aquello puede haber calado en la ciudadanía. Diferencias que lo llevaron a decidir ir separados de los otros partidos oficialistas, los que se aglutinan en Unidad por Chile, lista compuesta por el PS, Apruebo Dignidad y los liberales. Probablemente, si es que ellos no obtienen mucha representación en el Consejo, esos votos pudiesen haber tenido un mejor rendimiento en una sola lista. Tengo la sana expectativa que el esfuerzo que se ha hecho dé resultado y logremos tener una electividad superior a los 2/5. Votos necesarios para darle un aire al gobierno. De lo contrario, de cara a la ciudadanía, el gobierno aparecería debilitado, ¿no? y profundizaría esta idea de un gobierno de minorías, ¿no? que no tiene mayorías para gobernar ni en el Congreso ni en el nuevo Consejo Constitucional que se va a instalar el próximo 6 de junio. Día que comienza el trabajo de los nuevos consejeros constitucionales, quienes llegarán al excongreso a trabajar en la propuesta de constitución y de paso, este domingo, marcarán el poder electoral que en este momento tiene cada partido y sector. En otras informaciones, incidentes fuera del Liceo Lastarria en Providencia terminaron con encapuchados ingresando al establecimiento y con uno de ellos quemado luego que una bomba molotov se le incendiara. Por ello, desde el recinto van a pedir identificación a cada estudiante para controlar el acceso al liceo a partir de este miércoles. El martes para los estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria en Providencia comenzó de esta forma. Desespero entre los alumnos. Había una bomba molotov prendida en el patio. Más aún, los estudiantes trataban de apagarla entre las ropas de un joven. Habían llegado unos encapuchados desconocidos que eran de otro lado, que habían llegado. Y se suspendió las clases. Eso le comentaban a esta apoderada que por la tarde iba a dejar a su hijo a clases. Pero se tuvo que ir porque el día escolar fue suspendido. Incidentes en el exterior del establecimiento terminaron con lanzamiento de bombas molotov y cortes de tránsito. Y en uno de los patios del liceo, un joven a quien se le prendió un artefacto incendiario. Estaba suspendida la clase que era por los encapuchados que llegaron en la mañana, que no eran de acá. Que entraron acá al liceo y generaron incidentes. Sí, en la mañana, y que por eso fue suspendido las clases.
Y eso fue lo más preocupante, porque según denuncian desde el propio liceo, encapuchados que no serían del establecimiento causaron los desórdenes e ingresaron al recinto. Por lo mismo, el joven a quien se le prendió la bomba Molotov no estaría identificado. Mañana de incidentes, algo similar en el Instituto Nacional, aunque el foco estuvo puesto en el Liceo Lastarria por este episodio. Con un comunicado, desde el establecimiento salieron a condenar lo ocurrido y a anunciar una medida. Para evitar que personas externas se infiltren al interior del liceo, desde este miércoles 3 de mayo se iniciará un proceso de identificación de todos los estudiantes de séptimo a cuarto medio, para lo cual se le pedirá su identificación al momento de ingresar al establecimiento. Los colegios tienen autonomía para poder implementar estas medidas. Generalmente están descritas en los reglamentos de convivencia, sin embargo, no es propio, digamos, de lo que es una comunidad escolar. Lo que hemos visto lamentablemente en estos días ha sido que estos pequeños grupos interfieren en las clases, ¿no es cierto?, y en el normal funcionamiento de los establecimientos. Hemos dado respuesta a muchos requerimientos, todos ellos a través de la vía del diálogo. La violencia no es el camino. Compleja jornada, aún más para esta apoderada. Hoy era el primer día de clases de su hijo de 15 años en el liceo. Fue terrible porque yo del otro colegio inclusive lo saqué por lo mismo, que se tomaba mucho los encapuchados y ahora llego para acá y pasa lo mismo. La solicitud de documentos de identificación en establecimientos ya se ha tomado, por ejemplo, en el Instituto Nacional desde 2019. Según informó Carabineros, no hubo detenidos por el lanzamiento de bombas Molotov y hasta el momento nadie sabe quién es el joven afectado por el artefacto incendiario. Y el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, entregó su declaración ante la Fiscalía y los detalles fueron conocidos durante este martes. Torrealba, recordemos, es investigado por las eventuales irregularidades en la entrega de subvenciones de algunos programas municipales. La Fiscalía está indagando una eventual fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavado de dinero. Torrealba declaró en calidad de imputado ante el fiscal Francisco Jacir, una versión que estuvo bajo reserva durante 80 días. Según consignó el portal EMOL, el ex jefe comunal reconoció que recibía este dinero en efectivo, pero aseguró que era utilizado para actividades en que el municipio participa con Vita. Respecto a las acusaciones sobre el uso de dinero municipal para beneficio personal, aseguró que en sus 25 años como alcalde de la comuna jamás se valió del cargo para enriquecerse y siempre que fue cuidadoso en el manejo de los dineros municipales. Esta no es la única arista. La semana pasada la Contraloría General de la República formuló cargos en su contra tras determinar que cometió una infracción grave al principio de probidad. Una de la mañana con 42 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en medianoche. El ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, se reunió durante este martes con la jefa del Plan Estadio Seguro y con el ministro del Deporte con el objetivo de abordar la violencia en los espectáculos deportivos. Anunció una serie de medidas, además de querellas y abrirse a la posibilidad de cambiar la legislación en cuanto a la seguridad dentro de los estadios. Tras los incidentes de este fin de semana en el clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, distintas autoridades pidieron poner fin a la violencia en los estadios. La reunión entre autoridades deportivas y el ministro subrogante, Manuel Monsalve, duró más de 2 horas y, según informó Monsalve, algunas de las medidas que van a adoptar tras estos incidentes en Concepción será oficiar al CERNAC para devolver el valor de las entradas a quienes no pudieron disfrutar de este evento deportivo y mantener en su cargo a la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas. Además, Monsalve hizo un llamado a radicar las responsabilidades en quienes corresponda, es decir, los clubes organizadores. Aquí hay faltas graves del club organizador y por tanto lo primero que queremos decir a partir de la reunión de trabajo es que le estamos instruyendo al delegado presidencial iniciar los procesos sancionatorios de manera rigurosa, de manera severa y de manera rápida. A lo menos hay 7 infracciones que pueden tipificarse en el evento deportivo de los hechos que ocurrieron el fin de semana. Y por su parte, Carabineros llamó a mejorar la normativa de seguridad actual en los estadios, recordando que en la actualidad, y por tratarse de un evento privado, la cantidad de carabineros en los recintos es reducida. Escuchemos. A ver, yo creo que nunca nos hemos ido de
de los servicios estadios. Lo que sí se ha reducido, y creo que para un evento como usted ya lo señala, que es un evento particular, privado, evidentemente que la cantidad de carabineros tiene que ser reducida y nosotros trabajar en los perímetros que tienen que ver con la vía pública. Pero en definitiva lo que hay que fortalecer, yo creo que hay que darle una vuelta más a lo que es la normativa hoy día actual. No se olviden que hace más de 10 o 11 años aproximadamente atrás fuimos a buscar un poco de normativa, especialmente carabineros en compañía con Estadio Segura, fueran a Europa. Estuvieron en Inglaterra viendo la normativa vigente. Ahora hay que hacer algunas modificaciones, algunos cambios a lo mejor, y mejorar la normativa, mejorar el trabajo que está haciendo seguridad privada en los estadios, y evidentemente vamos a continuar apoyando este tipo de servicios. Ahora, recuerde usted que un clásico antiguamente sin estadio seguro, sin este evento, significaba más de 1.500 a 2.000 carabineros en un clásico Colo-Colo en la Universidad de Chile. Evidentemente que hoy día no estamos en condiciones de realizar ese tipo de resguardo, especialmente por un evento que es particular. En otras informaciones, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, aseguró que entregó voluntariamente distintos documentos, entre ellos su teléfono celular y sus cuentas bancarias, en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella. Yo quiero señalar que he hecho entrega voluntaria de mi teléfono celular y no solo eso, también he hecho entrega voluntaria de las cuentas bancarias, incluyendo en ello mi libreta de ahorro de vivienda, la cuenta RUT, porque aquí somos un municipio y yo particularmente una persona que va a colaborar con la justicia. Nos parece fundamental, es lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a seguir colaborando con la investigación. Y durante la tarde en la comuna de Peñalolén un camión impactó y arrastró a 9 vehículos, un accidente que dejó un saldo de 14 lesionados, 2 de ellos con riesgo vital. El conductor del vehículo pesado, que venía por la calle Álvaro Casanova, perdió el control de la máquina al bajar por Avenida Los Presidentes, donde los vehículos livianos fueron arrastrados por cerca de 1 kilómetro. La colisión en cadena terminó a la altura del acueducto, donde el camión arrasó además con postes y señalética de tránsito. Dentro de los heridos se encuentran 2 lesionados con riesgo vital, una adulta mayor de 68 años y un niño de 3. Ambos fueron trasladados en helicóptero. El conductor actualmente se encuentra detenido y este miércoles será su control de detención. Una de la madrugada con 53 minutos. De esta forma llegamos al final del bloque informativo en medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que nos trae un tema muy relevante. Vamos a ser a veces insistentes, pero porque es muy importante hacerlo. En nuestro 24horas.cl tenemos el buscador o el buscador para el conocedor de candidatos. Usted es de la región de Aysén, de Atacama, de Antofagasta, de Santiago, de una de las comunas de Santiago, de estas regiones que le he mencionado. Bueno, busque aquí por región y le va a dar todos los candidatos y candidatas de su región. Recuerde que los candidatos son por regiones, ¿ah? Dentro de las comunas de una misma región tienen los mismos candidatos y candidatas. Entonces, pone su región, Atacama, le va a poner toda la lista por lista, de todos los candidatos. Entonces uno puede ir conociendo. Usted quiere conocer ese candidato, qué es lo que piensa. A esta candidata me suena, pero no sé mucho qué piensa y ando buscando cuál me gusta más. Bueno, aquí en este ejercicio se le ha preguntado a muchos candidatos las mismas preguntas, con lo cual usted puede ver las diferencias y cuál le parece más afín a su forma de pensar o ver el país que queremos para adelante. Cada uno puede buscar a su candidato y es su y mi responsabilidad ir ya pensando por quién queremos o podemos votar. Ya lo sabe, 24horas.cl, el buscador de candidaturas, porque el domingo el voto no solo es importante, sino que es obligatorio. Bien, veamos el tiempo. El tiempo para hoy ya, miércoles 3 de mayo de 2023. Santiago tiene un pronóstico de cielo despejado y máxima probable de 20 grados. En Chile Chico, en la región de Aysén,
El cielo estará parcial y la máxima probable para hoy miércoles es de 13 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención, los dejamos invitados a seguir siempre atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.